Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos en esta casa con la presencia de Pedro Antonio Heras. Si a mí me preguntaran ¿quién es Pedro Antonio? Pues como te conozco de hace algún tiempo, yo diría, pues es un profesor del instituto, ¿verdad? De historia de historia contemporánea, que ha escrito muchos libros y además da muchas conferencias. Para mí eso sería Pedro Antonio. Pero además voy a leer un currículum un pelín más extenso y así sabemos por dónde va. Te ponen nacido. Yo eso de nacido, dar la edad de la gente me parece ya un... No lo digo. Es doctor en Historia Contemporánea. Hasta 1992 fue catedrático en Enseñanzas Medias. Desde esa fecha ha sido profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Tarragona. En 1971 se tituló en Ingeniería Técnica en Máquinas Eléctricas en la Universidad Laboral de Tarragona. Ha publicado diversos libros sobre política, economía y sociedad de los siglos XIX y XX. Destaca, casi todos de ellos han sido presentados en el Centro Riojano, ¿no? Los dos muchos, últimos, sí, muchos. Y si no, eran con lo mismo que vamos a hacer hoy, pero relacionado con los libros. Destaca la España raptada, la formación, el espíritu nacionalista, por la educación hacia la independencia, la de formación en las escuelas de Cataluña y el País Vasco, la oposición al franquismo en las comarcas de Tarragona, 1939-1977, la Revolución de Septiembre en 1868 a Tarragona, el Sexenio Democrático en la ciudad de Tarragona, 1868-1874, los primeros 100 años de la Cámara de Comercio de Tarragona, 1887-1987, viticultura y filosofía al últim ter del... Eso lo sabes leer tú. Sí. Del siglo XIX, sí. Sí. Está en catalán. El cas de les comarques de Tarragona. Claro que he dicho, muchos de estos los ha presentado aquí. Alguno de ellos nos cedió muy gentilmente a la casa un montón de libros para que amablemente nosotros pudiéramos darlos a socios. Y bueno, no sé si queda, me has dicho que si te interesaba. Sí, vale, si pues sí. Sí, si lo hay, puedes estar seguro que sí. Eran restos de edición que la editorial ya no... Sí. Y los compré yo y los regalé. Bueno, él estuvo muy implicado hace algunos años en esta casa y era habitual verle en conferencias y presentaciones de libros. Luego, pues por otros motivos y también por el tema del COVID se dejó ya de presentaciones y parece que estamos volviendo ya a la normalidad, por lo que, como tal normalidad, Pedro Antonio, pues eso, aquí te paso el turno para que tú ya... Como tal normalidad hemos vuelto, volvemos el año pasado y volvemos ahora. Bueno, y volveremos. Sí, dale. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Y yo lo apago. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta tarde tan agitada por lo que se ve. Anda que, como pierda el Madrid, ojalá gane, como pierda el Madrid, me cago en la leche. Hombre, eso ni se piensa. De nada va a servir estos agobios, digo yo. Bueno, señores y señoras, la conferencia esta tarde lleva por título La separación de Cataluña y su anexión por Francia entre 1640 y 1659. 2 puntos. Anatomía de una traición. Cataluña se separa, Francia se la anexiona y hay una guerra muy fuerte con España y una guerra civil dentro de Cataluña entre los mismos catalanes, los partidarios de seguir con España
y los partidarios de seguir con Francia. Y obviamente yo deputo este proceso como una traición. Intentaré demostrarlo. En primer lugar, tengo que destacar de que esta historia, que tiene un nudo mitológico en la historia que cuentan los nacionalistas, la guerra de los segadores, en 1640, es un mito que solo cuentan eso: la rebelión de los segadores, el asesinato del virrey Santa Coloma, que se rebelan del virrey español, Pau Clarís, un canónigo de la Seu d'Urgell, que proclama la independencia de Cataluña, de la Diputación, y le pide a Richelieu, a Francia, que Francia se haga cargo de, pase a ser el rey francés, el señor de Cataluña. Y a partir de aquí, nada más. Ya se olvida el tema. Y de 1640 a 1659 pasan 19 años, pero eso se olvida, porque si contasen eso, verían su traición, su incoherencia, en definitiva, su poca cabeza, su poca constancia y su poco valor para mantener las posturas, porque en definitiva araron el mar. Y después del proceso perdieron lo que ellos llaman ahora los nacionalistas la Cataluña la Cataluña Norte, que es lo que hay de los Pirineos, el Rosellón y la Cerdaña. O sea, imagínense ustedes el drama que hay detrás de eso. Pues esto no se estudia. Historiadores catalanes que tienen fama aquí entre los historiadores madrileños antiguos, como el doctor Marañón, que en esto estaba el pobre... Yo adoro al doctor Marañón, es un sabio, pero en esto estaba un poco de la gran obra de Ferran Soldevila. Pues viene a decir en esto la síntesis que dice es que España demostró lo poco que amaba a Cataluña, que no luchó de una manera fuerte y consecuente por reconquistar el Rosellón y la Cerdaña, que como eran catalanes estaban dispuestas a renunciar, ¿no? Infamias como estas se escriben y tal. Después hay otras cosas muy chuscas. Un historiador catalán sobre qué es y Vidal, que todavía vive, su padre era un gran historiador medieval, este señor ha sido historiador del Barça, jefe del Museo de Cataluña, es más corto que las mangas de un chaleco, lo digo aquí ante el... Pues este hizo una tesis doctoral que era sobre la guerra civil de Cataluña 1462-1472. El primer tomo lo explicó, se lo publicó Ediciones 62, el segundo nunca, porque hubiera explicado naturalmente el desastre que supuso la guerra civil de Cataluña en esa época. Pues sobre estos temas nadie se atreve. Se atrevió un señor, un canónigo catalán de cerca de Tarragona, de Bonastre, el padre José Sanabre, en escribir un libro de 760 páginas y que se atrevió a contar la verdad. Cuenta la verdad, pero claro, intenta salvar que los pobres catalanes, pues el ejército de Felipe IV, en fin, pero nos cuenta la verdad. Y esa fuente fundamental es la que yo he utilizado para esta conferencia, porque en el resto no hay nada. Luego, además, en los archivos los franceses se lo llevaron todo, y los partidarios de los franceses los quemaron y se los llevaron. No hay fuentes primarias. Es tremendo, ¿no?, lo que acabo de decir. Bien, el resultado de estos años fue una traición a la corona española, a Felipe IV, y un fracaso para ellos y una derrota para la España de Felipe IV. Catástrofe para todos. Hay unos antecedentes de esta forma de proceder. Al final veremos de que geopolíticamente Cataluña no ha encontrado nunca un hueco para poder ser independiente. No ha tenido densidad geopolítica. O dependía de Francia o dependía de Aragón. Y después ya, a partir del compromiso de Caspe, pues Castilla y Aragón entran en un tipo de acuerdo político, después con los reyes católicos y en definitiva no... Y después pues no ha habido forma en ninguna de las épocas. En esta época de la conferencia se independizan, pero tienen que volver otra vez. En 1714 traicionan al rey Felipe V, que le habían prometido, le habían jurado lealtad en las Cortes en 1705, pero bueno, tienen que volver, aunque algunos muy desesperados del bando austracista, claramente separatista, entraron en negociaciones con el Imperio turco
para que el Imperio turco se hiciese cargo de ellos, de Cataluña, eso sí, conservándoles la religión católica. Obviamente no. Después de la Guerra Civil ya lo intentaron hacer, ¿no? Con Francia, con Inglaterra, pues, a ver si se hacían cargo de ellos, de los vascos y de ellos, separándose de... Y se ofrecían así, porque así Francia e Inglaterra, pues, no tendrían un Estado tan agresivo, con estas palabras, tan agresivo en Europa y tal. Ya ves tú, nosotros, pobres nosotros, que desde 1648 en Europa pintábamos poco, porque habíamos perdido la guerra de los 30 años. Bien. En la Guerra Civil Catalana de 1462-1472, que se separan de la corona de Aragón y repudian a su rey Juan II, que era el padre de Fernando el Católico, tuvieron 5 reyes, algunos ancianos de 82 años que murieron y otros auténticos fascinerosos, varones que venían de la Provenza que eran auténticos bandidos, pero unos 5, y nadie quería ser rey de Cataluña, era un imposible, claro, no tenían. 5 reyes catalanes, esto no se estudia, esto se pasa y tal. El Rosellón en esta época, en 1462, fue ocupado por Francia, y a cambio le dio dinero al rey Juan II, que necesitaba para armar ejércitos y luchar contra los rebeldes, la guerra civil que había en Cataluña, los remensas, los payeses, en la lucha con los feudales y demás. Es la primera vez que el Rosellón está ocupado por los franceses en la época medieval, ya el bajo medievo. Pero obviamente cuando venga ya la recuperación de España a través de los reyes católicos, que fueron un reinado luminoso en todos los aspectos, casualidad que coincidirá que cuando Colón vuelva de descubrimiento de América y venga a rendirle cuentas a la reina Isabel la Católica en Barcelona, estén allí los reyes católicos negociando con los franceses recuperar el Rosellón para España, para la corona de Aragón y de unida Castilla. En esta época todavía España no es una unidad política, habrá que esperar a Carlos V. Por cierto, Carlos V, que cuando se celebraba la vuelta al mundo y tal, pues hubo una señora que ahora es presidenta del Consejo de Estado que pagó a un historiador que tal, de que en aquella época no existía España, que por lo tanto tenía que celebrarlo España, Portugal, tal cual, porque no existía España. Es terrorífico el odio a España y el desconocimiento, pero bueno. Bien, lo digo esto porque yo, como me tengo por historiador serio, digo que en aquella época España existía como densidad histórica, como densidad creada a través de su historia, pero como unidad política no existía todavía. Era una unidad de reyes, la corona. Pero a partir ya del nieto, Carlos V, ya es España. Y punto, no hay más. Bien, en esta época hay 3 crisis globales. Una será climática. Ahora que se habla tanto y mal de los cambios climáticos, y cambios climáticos lo ha habido siempre, es perpetuo, el planeta está vivo, siempre lo hay. Pero claro, le dicen, sí, pero es que ahora lo provocamos los humanos. Ah, amigo, entonces claro, hay que darse latigazos, crear ONG, chiringuitos, subvenciones, y venga, que ya el vicepresidente Al Gore viajaba por ahí con su avión y luego tenía sus... Y venga, a vivir del cuento. Bien, en esta época los historiadores han demostrado cómo en la primera mitad del siglo XVII, hasta el final, hubo un cambio climático muy fuerte, que se llama la pequeña edad de hielo. Llovía mucho, o llovía mucho y hacía mucho frío, o no llovía, había sequedad y había calor, por lo tanto, malas cosechas. Esto afectó no solo a Europa, afectó a todas las unidades políticas constituidas en el planeta. Hay un libro de un historiador inglés que es muy bueno, yo lo tengo, y el siglo maldito se llama, pues demuestra como en todos los imperios, el turco, el chino, en América, en todas donde había países con civilización que tenían registros, en todas había malas cosechas, hambre
Los poderes políticos, no porque no llueva, necesitan menos dinero, sino más. Los impuestos subían, los campesinos no podían, y rebeliones. Por lo tanto, es la época de las rebeliones, de los campesinos, de la época del malestar. Y en Europa coincidió con la Guerra de los 30 años, que es el periodo que va de 1618 a 1648. Y que habrá países como Alemania que los destrozarán, porque vivir como en Alemania era vivir robando, matando y bueno, y de los pobres campesinos dejándolos y tal. Bien, pequeña edad del hielo, crisis. Habrá una crisis económica para los españoles, que la llegada de los metales preciosos por quinquenio se verá como baja. Nosotros, el dinero es el nervio de la guerra, ¿verdad? Lo sabían los romanos y lo sabe todo el mundo. El dinero es el nervio de la guerra. Pues si miramos 1596 a 1600, en este quinquenio, llegaron de América el 20% de los tesoros que se sacaba de las minas de América, era para el rey, el quinto real que se llamaba, ese era el que venía. Pues llegaron 34,5 millones de pesos aproximadamente. Pero en 1631, 1635, que nos vamos acercando ya a la guerra, porque ya estamos en guerra desde 1618 y desde 1635 en guerra con Francia, que nos la ha declarado, llegaron solo 17 millones, la mitad. La mitad cuando la guerra se había disparado. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Pues, ¡poh! Pero en 1636 a 1640 llegaron todavía 1 millón menos, 16 millones de pesos. O sea, penuria económica, estrangulamiento económico de la monarquía española y del imperio español. Dificultad para pagar los tercios. En aquella época los ejércitos eran profesionales, el ejército español era un ejército multinacional, tenía muchos polacos, muchos holandeses, muchos italianos, había que pagarlos, y muchos españoles, muchos castellanos, ¿no? También coincidirá en esta época, y en concreto en Cataluña, con una crisis social muy fuerte, de la cual el bandolerismo será su manifestación la manifestación más elocuente. Ya si recuerdan ustedes en el Quijote, cuando Don Quijote y Sancho van entrando cerca de Cataluña, se dan con unos pies así, miran para arriba, es un ahorcado, ven un tío ahorcado allí, y dice, Sancho, ya hemos entrado en Cataluña, ¿no? Porque ya había una lucha a muerte por el bandolerismo social. Los segundones de los pequeños nobles se hacían bandoleros, porque no tenían acceso a la propiedad, pocos cargos políticos, militares, entonces el bandolerismo era un mal endémico. Y luego había otra cosa fundamental, que también ha estado presente en la Cataluña bajo medieval y en la Cataluña moderna, y sin embargo es un misterio absoluto. La guerra de bandos o de linajes en Cataluña, los ñerros y los cadells, ¿no? Que eran por afinidades de familias nobles y tal, que atravesaban esos dos bandos de arriba a abajo y estaban en perpetua guerra civil, en perpetua lucha por los cargos políticos, por promocionar a unos bandoleros, cada uno tenía sus ejércitos de bandoleros, pero esto es otra cosa que se nombra y tal, pero no se estudia. Es curioso, es curioso. Los bandos de linajes. Entonces, Cataluña era una tierra muy agitada socialmente, con una inestabilidad. Y repito, esto es un misterio absoluto para la historia nacionalista. Si nos centramos luego en lo que fue la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 30 años en esencia es la lucha por la hegemonía en Europa, y en la cual España va a tener que afirmar su presencia en Flandes, porque era en Flandes donde la rebelión de los flamencos, de los que serán luego los holandeses, generarán, que comenzó contra su rey legítimo, Felipe II, pues claro, está el drama de decir, bueno, es que tendríamos que haber dejado aquello, visto en perspectiva, a ratos decir, sí, pero a ratos decir, pero es que era una propiedad del rey. El rey era el señor natural, lo que estaba haciendo Guillermo de Orange
había sido un paje de Felipe II. Lo que hizo con su rebelión fue una traición, y en Europa en aquella época eso se pagaba con la cabeza. Esas rebeliones no tenían legitimidad, pero bueno, ya luego veremos algo de esto. La lucha en Flandes tendrá diversas épocas. Por otra parte estará el tema de Alemania y el imperio de los Austrias en la lucha de los protestantes contra los católicos, ¿no? España será la pieza fuerte, será, digamos, la prima mayor del imperio austriaco, quien le ayudaba y tal. La familia, la rama de los Austrias españoles era la más potente. Los estuvimos ayudando y cuando llegó el momento ellos nos dejaron en la estacada. Los Austrias, digamos, austriacos, los que mandaban en los católicos austriacos y alemanes nos dejaron en la estacada, pero eso es otro tema, no podemos estudiarlo aquí. Se luchará en Alemania, se luchará en Italia, se luchará con Francia, una lucha a muerte con Francia, siempre hemos estado en guerra. Se luchará a veces con Inglaterra, a veces sí, a veces no, porque Inglaterra depende cómo tenía un papel hacia los rebeldes holandeses y tenía un papel hacia Francia, y luego se luchará en Portugal, porque Portugal en 1640 se independiza, se rebela contra Felipe IV y crea la Casa de Braganza. Dice que ya no acepta más la unidad de coronas que había con España. El único aliado que España tenía en la lucha en Europa, que era el imperio austriaco, hizo defección, nos abandonó, ¿no es así? Cuando el conde duque de Olivares, que era un hombre de gran valía y de gran capacidad, recibe el cargo de valido, de primer ministro de Felipe IV, analiza la situación y se da cuenta de dificultades económicas, dificultades demográficas y dificultades políticas, y ante eso decide que hay que rearmar, España debe de demostrar su unidad. Y el proyecto de Olivares se llamará la Unión de Armas. En esencia, la Unión de Armas era que la magnitud de las empresas de España fuera de sus fronteras exigía, ante todo, unificar a la nación, dando un régimen común ante los deberes y sacrificios a cada uno de los antiguos reinos y regiones, que eran retazos mal cosidos que formaban el cuerpo de la monarquía. Sin un Estado vigoroso y uniforme como un bloque, no podía sostenerse por más tiempo la misión que España pretendía seguir ejerciendo en el mundo. Esta misión era mantener el imperio, defenderlo y defender la fe católica, que digamos que era la capa ideológica, imperial y teológica, defender estos dos elementos. Quevedo escribía. Quevedo, como saben ustedes, es un escritor prodigioso, pero era un traidor también de mucho cuidado. Era un hombre muy venal, con el conde duque le hacía unas pelotas que dan vergüenza leer las cosas que les escribía las cartas, y luego escribía también otras cosas, depende de Quevedo. Pero a los literatos hay que perdonárselo todo, porque al final todos somos humanos, y sin embargo traidores hay muchos, ¿verdad? Y más que Quevedo, y no saben hacerlo con un canuto. Y sin embargo Quevedo, pues por lo tanto a Quevedo se le perdona la vida, y bien perdonada. Pero hay que decirlo también, para no... Sí, es que yo así lo veo de corazón. Claro, si nos ponemos... ¿Sería posible en la época actual conocer la vida y hazañas de nuestros novelistas del siglo de oro, con lo que eran tal y cual, y adorarlos como los adoramos? Posiblemente no, pero si ese lo conozco yo, hombre, pero si tal y cual, posiblemente no. En la televisión, los egos, tal y cual. Pero, bien... Quevedo escribía, el gran Quevedo escribía: en Navarra y Aragón no hay quien tribute un real, no pagaba nadie. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Eran los únicos que pagaban. Olivares, conde duque, era un hombre que amaba profundamente a Castilla. En 1625, cuando le escribe un manifiesto al rey,
con el proyecto de unión de armas, pues habla, como dice, escribe, la infantería de España, donde habla de España, donde se junta con la fidelidad a sus reyes el brío y libertad del más triste villano de Castilla, igualado con cualquier señor noble. Habla del triste villano igualado con el señor noble en la entrega de las armas, y se refiere a la infantería de España. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, de cómo ensalza Castilla, porque era verdad. Cataluña en 1640 llevaba 18 años sin aportar nada a la corona, a la monarquía española. Pagaban sus impuestos para sus gastos internos, pero a la monarquía española no aportaban nada. Portugal no pagaba nada. Castilla, con los impuestos de Castilla se pagaban las flotas y las guarniciones de los portugueses. Recuperar las posesiones portuguesas en Brasil que habían ocupado los brasileños y que nuestras flotas fueron a expulsarlos, nos costaron 800.000 ducados en la lucha con los holandeses, que pagó Castilla. Y cuando Cataluña se rebeló en 1640, los portugueses, la rebelión de Cataluña es desde finales del 39, junio del 40, y Portugal se rebela el 1 de diciembre del 40, antes de la rebelión, Olivares logró que en Portugal se formase un ejército de 6.000 soldados portugueses para venir a luchar a Cataluña. Y entonces ahí Portugal se gastó 160.000 ducados, los únicos que se gastó. Bien, una vez dicho esto, tenemos que decir que la guerra de los 30 años iba dando vuelcos, pero en esos vuelcos España iba derrotando a todos sus principales rivales. Derrotaron a los daneses, derrotaron a los suecos, metieron a raya a los traidores, a Wallenstein, a los traidores de bohemios dentro del imperio, y cuando ya se llegaba a la situación, pues Francia no tuvo más remedio que dar la cara y declarar la guerra a España, pues ya le tocaba a Francia. Ya Francia no podía esperar que la defendieran otros. Ya tenía que ser ella la que se enfrentase con España. Y en 1635 Francia le declara la guerra a España. Hubo una gran polémica, porque en aquella época las guerras todavía se justificaban, si hay razón o no. Hoy también, pero en aquella época los grandes intelectuales de Francia e Inglaterra, unos justificando y otros contrarrestando, pues elaboraban unos grandes manifiestos, unos grandes tratados. Hoy día no, hoy día solo hay que leer los periódicos, los articulistas innaros, vamos, hoy día ya se consume propaganda barata, pero en aquella época a los cerebros, el conde duque de Olivares se quejaba de que les faltaban cerebros, sobre todo para la milicia, y que sin cerebros no se podía ganar batallas, ¿no? Que se podía ganar una batalla, pero no las guerras que necesitaba. El pobre se quejaba. Y hubo una gran publicista de aquella época. Hay un libro de 900 páginas del profesor Jover Zamora, que se llama 1635, Semblanza y análisis de una generación, en que confronta los manifiestos franceses con los españoles. Destacan, por supuesto, el de Pellicer en español y del gran Saavedra y Fajardo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, guerra contra Francia. Las guerras contra Francia, España y Francia tenían dos zonas donde se podía combatir, ¿no? Una de ellas era Navarra, el País Vasco, ¿verdad que sí? Otra era Cataluña, el resto estaba los Pirineos y esa barrera no se podía atravesar, había que combatir por ahí. Por eso los franceses atacarán en el País Vasco, si tienen Fuenterrabía, pero lo sometimos a una derrota muy fuerte, muy abultada. Pero en Cataluña, en 1636, nosotros, que sabíamos que por Cataluña podíamos atacar al sur de Francia, en aquella época el hermano de Felipe IV, que era el cardenal Infante, un gran militar, estaba con su gran ejército, que de Milán.
por la ruta del camino español hacia Flandes, estaba muy cerca de París y estaba en condiciones de atacar París. Y el conde duque Olivares decide que hay que atacar a Francia por el sur, por Cataluña, para de esa forma atacarlo por dos partes, claro, para descoyuntarlos. Pero en Cataluña no permitió pasar a los tercios por su territorio. Con lo cual, esa ocasión militar de atacar y debilitar a Francia y obligarla a firmar la paz la perdimos por culpa de las autoridades de Cataluña. En 1639 los franceses nos atacan otra vez, ahí se lucha en el Rosellón, y Cataluña se había comprometido a encuadrar a 9.000 soldados, ellos por su cuenta, pero solo llegó a encuadrar a 6.000, y a las pocas semanas, en el sitio de Salses, había dos fortalezas claves en el Rosellón, que era Perpiñán y Salses. En el sitio de Salses, que la habíamos perdido y después lo reconquistamos a través de un sitio muy sangriento, los 6.000 soldados catalanes habían quedado reducidos a 800 por las deserciones. Eso sentó muy mal en la corona española. Una vez que llega el invierno, en el 39 se acaba la campaña, en los inviernos no se podía combatir, Cataluña niega que los tercios españoles se queden en su territorio, que es donde tenían que quedarse, claro, para poder llegar el momento de defender de Francia y ofender a Francia, ¿no? Era la zona. Se negarán a que estén. Y en Barcelona, por ejemplo, que se habían hecho ya almacenes para amontonar alfalfa, forraje para la caballería que consumía, se quemarán, se destruirán, para que la caballería no pueda tener alimentos para los caballos. Y ellos arguían que Francia jamás iba a atacar a Cataluña, que por lo tanto ningún ejército español tenía que estar en Cataluña. Los pobres, qué delirios. En aquella época saben ustedes que los ejércitos, todos los ejércitos pagaban a los soldados mercenarios tarde y mal, todos. Y a veces algunos pagados tarde y mal para que de esa forma se generasen rebeliones, como fue el caso de lo que hizo Ruiz de Silva, el secretario del marido de la princesa de Éboli. Como era enemigo a muerte del duque de Alba, que estaba comandando el ejército español, el rey Felipe y el Consejo de Estado había dicho que había que darle dinero para tal, pero él maniobró con sus banqueros portugueses y genoveses en Milán para que los pagos se retuviesen, con lo cual los tercios del duque de Alba en Flandes se encontraron sin dinero y tuvieron que robar para comer. Y esos robos molestaron, es lógico, a la población y se inició la primera rebelión en Flandes. Pero eso ya fue Gaspar Ruiz de Silva, el primero que lo hizo, porque teníamos ya los enfrentamientos de bandos en la corona española. Esos son detalles que en la historia sí, pero hay que contarlo, porque si no se entienden estas cosas, jamás se entienden cómo la historia está transida de traiciones y de individuos que le interesa a su país nada, le interesa su poder, su preeminencia y sus privilegios. Con los pagos y los alojamientos, los pagos tarde y mal. ¿Y dónde se alojaban los soldados? Al hotel, en las casas de los paisanos se les forzaba. Existía, teóricamente, una forma de alojamiento, que era el sistema lombardo, el sistema de Lombardía, que era que se había que darle una cama, un techo, había que darle fuego y había que darle aceite, sal y vinagre. Pero el pan, la carne y el vino, que eran los alimentos básicos de los soldados, pues eso se lo tenían que pagar ellos. Pero como no cobraban, no tenían, pues lo tenían que poner los de la casa, y si no, pues iban y lo robaban y tal. En la casa había mujeres, los hombres tenían que ir a trabajar, se quedaban, en fin, no era agradable, ¿entendéis? No era agradable, pero eso pasaba en todos los ejércitos del mundo, en todos. Ya saben ustedes cómo se hacían los reclutamientos de la Marina, ¿no? Sobre todo la inglesa, que no tenían ejército profesional, pero la Marina, ¿verdad? Pues tenía una gran marina mercante y la transformaba
automáticamente en corsarios y tenía, cosa que nosotros jamás quisimos hacer, porque nosotros estábamos presos de una legalidad internacional, claro, que nos daba el haber sido el primer imperio creado, un imperio católico, y teníamos una gran reluctancia a transformar nuestra flota mercante en corsarios. Los ingleses no, la transformaban en corsarios. Los corsarios eran piratas, pero con carta legal por parte de su rey, ¿entienden ustedes lo que significaba ser corsario? Patente de corso se llamaba eso. Tener patente de corso era eso. Bien, pues bueno, pues en las tabernas estaban ahí tomándose unos las ginebras y se despertaban en alta mar la borrachera porque se los habían llevado. Nosotros también, cuando pasaban los capitanes de tercios encuadrando gente, pues también se despertaban algunos ya de camino a otra ciudad ya enrolados. O sea, eso lo hacían todos, ¿eh? Eran tiempos... Pagar tarde y mal era común en todos los ejércitos. Olivares, en 1639, mandó pasar el invierno a los tercios en Cataluña, cerca de la frontera. Los soldados tenían hambre y comenzaron los ataques de los soldados a la zona alrededor para robar lo que podían, y los campesinos a atacar a los soldados. Y hubo ataques y contraataques, y hubo una fuerte violencia. Los soldados quemarán, destruirán un pueblo completo, Santa Coloma de Farners, y en la iglesia de Riudarenas, que los nacionales, ¡oh, Riudarenas, quemaron la iglesia, sacrilegio! No era una iglesia cualquiera, era un almacén de víveres y de armas que los campesinos habían metido allí para luchar contra los soldados. Era un fortín, por lo tanto los soldados se lo tomaron como objetivo militar. Eso no lo cuentan ellos, pero se lo cuento yo a ustedes, porque yo sí que lo sé, las fuentes así lo especifican lo que había. Las cosas se pueden contar de muchas maneras. Y se generó una fuerte rebelión en el campo con bandas muy organizadas, rebeldes contra los soldados, que los mataban a los soldados por las noches en la casa donde los podían, y esas bandas no se sabe quién las organizaba, pero podemos vislumbrar detrás la mano de Francia, la mano de Richelieu, o la mano de la Diputación de Barcelona, que de consuno con los franceses pues quería debilitar a los tercios y generar un contraejército en contra de ellos. Se genera una revolución que culmina el 7 de junio, el día del Corpus en Barcelona, con la muerte del virrey Santa Coloma. Es asesinado. Los principales dirigentes serían clérigos del aseo de Urgell, Pau Clarís, y por otra parte, en la Diputación, la Generalitat, diríamos hoy, Tamarit, serán los que encabecen la revuelta. Participará la gente baja de la ciudad y del campo, y sobre todo de la ciudad de Barcelona. La nobleza no participó, la nobleza era leal a España, y el clero en gran parte también era leal a España, exceptuando capítulos catedralicios como la sede de Urgell y tal. Hay que tener en cuenta, en la catedral de Barcelona los franceses tuvieron que poner un obispo francés, porque no se fiaban de los canónigos que había allí. Eso ya significa algo. Olivares vio cómo se disolvió el ejército español en Cataluña y se enfrentó a diversas opciones. Pero claro, antes que nada había formar otro ejército e introducirlo en Cataluña, ¿no es así? Las opciones son diversas, pero lo primero es contar con el potencial de fuerza para hacerlas posibles. Si no tienes ejército, que se está disuelto, y empezó a formar otro, al mando del Marqués de los Vélez, y que terminó introduciéndose por el sur de Cataluña. Entre las diversas opciones que había quien decía que mano dura con los catalanes y otros que decían que había que esperar que ellos mismos, al haberse puesto en manos de los franceses, con ellos mismos se desencantarían. Luego leeremos al final ese texto. Así fue, efectivamente. Pero que no... Y además, que claro, en una región fronteriza con Francia no se podía emplear toda la fuerza de España contra ella, porque sería echarla más en manos de los franceses, que había que esperar que las contradicciones, porque ellos sabían, nosotros no hemos pagado nuestro ejército y por eso se han rebelado, pero el ejército francés tampoco va a poder pagarlos.
Al principio sí, pero al segundo año ya no pagaba. Y también se van a tener que rebelar contra ellos, como así fue. No es eso, no había milagros. Por lo tanto, se abrió un periodo entre que las opciones eran de espera, mientras se creaba el ejército, y Cataluña se dividió. Barcelona, la ciudad dominada por Francia, Tarragona dominada y la provincia española en gran parte, Tortosa también, Lérida mitad y mitad, aunque la ciudad hubo que conquistarla un par de veces, y Gerona, que era claramente pro-francesa. O sea que Cataluña quedó dividida geográficamente y políticamente en dos. Bien, si repasamos la cronología, pero como vamos mal de tiempo, pero bueno, ya lo hemos dicho, el conde duque en el año 43 fue retirado de su puesto, pero ya en el año 44 nos vamos a encontrar con que los franceses ya no pagaban a su ejército y por lo tanto los catalanes se quejaban de que estaban robando y de que estaban y tal. Los franceses dominaban bien Barcelona, pero no nosotros. El ejército español intentó conquistar Barcelona, subió victorioso desde Tarragona, pero en la montaña de Montjuïc tuvo una pequeña derrota y el marqués de los Vélez se desanimó y volvió para atrás. El marqués de los Vélez no era un buen militar. Él dejó escrito en sus cartas íntimas que prefería ser un humilde aguador antes que militar. Era el militar típico que decía el conde duque Olivares, que no tenía cabezas, que no tenía a nadie que echar para mandar, ¿no? Y por lo tanto, así nos encontraremos con que en estos años primeros, muy pronto, los franceses van a hacer ya lo que habían hecho los tercios españoles al no tener dinero para pagar, pues era robarle a los campesinos, y los campesinos empezaron a rebelar contra ellos. Vamos a tener una situación en la cual se va ya a mantener el pulso claramente entre el ejército español, entre la corona española y la corona francesa. Richelieu murió en el año 42, unos meses antes que el conde duque Olivares. Y Lérida será reconquistada por los españoles y ya no se perderá. Y en 1644 se va a dar el proceso de negociación en Münster, que luego terminará la paz de Westfalia, ¿no?, en 1648. Cosa curiosa, los catalanes mandaron, la Diputación mandó un embajador plenipotenciario y el rey francés lo mandó a expulsar, le dijo: tú fuera de aquí, tú aquí no pintas nada, Cataluña es francesa y es Francia quien negocia por ella, ¿no? Rosas, sin embargo, en 1645, que era una ciudad, una gran fortaleza, dominaba la bahía de Rosas, fue conquistada por Francia y no nos la van a devolver hasta 1660. Serán años muy malos. En 1647 se van a dar revueltas en Palermo y en Nápoles, va a haber epidemia de peste que venía de Argel, se expandió desde Valencia, habrá motines populares en Andalucía y malas cosechas. En definitiva, serán años para la monarquía española de una crisis muy potente. Los franceses querían cambiar Flandes por Cataluña, decían: Cataluña para nosotros y vosotros quedéis con Flandes. No eran tontos, ¿no? Claro, Flandes, la rebelión no la mantiene Francia, aunque con ayuda francesa e inglesa la mantienen los holandeses. Pero bueno, hubo conquistas importantes como la de Tortosa, se derrotará, una derrota fuerte de los franceses, y habrá unos abusos y unas violencias por parte de los franceses horribles, violarán monjas, saquearán la catedral, monasterio, será una auténtica lucha de guerra de religión. Parte de los franceses eran protestantes, hugonotes, ¿no?
no estaban, por supuesto, de acuerdo con el catolicismo que había en Cataluña. Habrá también conspiraciones del duque de Medina Sidonia en Andalucía, el duque de Híjar en Aragón, en España se estaba. Y, por supuesto, la rebelión de Portugal. Cuando la rebelión de Portugal, el conde duque apela a la nobleza española, a la nobleza de sangre, para que forme ejércitos con sus no sus siervos, pero sus feudatarios, ¿no?, para formar ejércitos. Y solo 13 se apuntaron. Imagínense, era una nobleza que no era tan nobleza, porque la nobleza española se había forjado en base a la unión de la sangre y de la espada, del valor militar, ¿no es así? El abuelo del gran duque de Alba, pues era el mayor jefe militar de los Reyes Católicos en la conquista de Granada, ¿no es así? Y era muy gordo y tal, pero subió un caballo y orientándolo todo y controlándolo todo, el hombre clave. Pero claro, esta nobleza ya de 1640 ya no era nada. Y nos iremos encontrando con que los años van pasando y España, a partir de 1651, hará un gran avance uniendo las tropas españolas de Lérida de Tarragona y cercarán Barcelona. Y en 1652 la conquistarán. Y el rey Felipe IV le perdonará a los catalanes, a todos menos a Margarit, y en definitiva no habrá represalias contra ellos. La guerra contra Portugal, sin embargo, se fue complicando, porque en 1660 ya renunciamos, porque la ayuda de Inglaterra y Francia era muy potente, y nosotros en tantos frentes no podíamos luchar. Inglaterra nos quitó en el Caribe la Jamaica, que fue una gran pérdida, y se inician negociaciones con Francia de paz, pero nosotros no aceptábamos porque le exigíamos a Francia que renunciase al apoyo a Portugal, y Francia no quería. Portugal es independiente de España, aparte de por la lucha de los portugueses, por la ayuda geopolítica que siempre tuvo de Francia y de Inglaterra. Lo mismo podemos decir que los irlandeses son independientes de ingleses por su lucha, pero por la gran ayuda militar y geopolítica que le dimos los españoles, ¿no es así? Así es, son elementos que están ahí. En 1659 se llegará ya al acuerdo preliminar de paz con Francia, el Tratado de los Pirineos. Hay cosas curiosas, ¿no? Y se acabará la guerra. Y España quedará demediada en la parte del Rosellón y la parte de la Cerdaña. Tenemos textos muy interesantes, que son las valoraciones que hacían los franceses, los virreyes franceses, sobre el comportamiento de los catalanes. Tenemos uno que dice: estos pueblos son vanidosos, interesados, en consecuencia perezosos, no siendo posible hacerles reflexionar sobre sus propios intereses, dirá el virrey. Había otros textos privados en que rezumaba un gran desprecio sobre ellos. En 1642 se clasificaba a los catalanes por personas adictas al partido del rey francés, personas civiles eclesiásticas que pueden servir al rey, había pocas, puestas a las órdenes de los franceses, bienes a confiscar a las personas partidarias de los españoles y personas a favorecer con las confiscaciones. Los franceses le quitaban a uno los bienes, a los pro-españoles, y se los daban a los pro-franceses. ¿No es así? Personas a expulsar del país por su infidelidad al rey. O sea, había planes para todo esto. Y se dirá que hay que expulsarlos como los moriscos, que a los catalanes rebeldes hay que expulsarlos como los moriscos. Dice, y es cierto que si no se hace otra expulsión como la de los moriscos, será en detrimento nuestro, porque los pocos mal afectos que hay, no eran pocos, eran muchos.
que estaban en contra de Francia. Son tan desvergonzados que no temen a Dios ni al mundo, y así es de necesidad hacer un gran escarmiento. Dice que hay que expulsarlos como los moriscos. En la Guerra de la Independencia, de 1808 al 14, también el ejército imperial elaborará planes para hacer cambios de poblaciones. Catalanes llevarlos a Italia y Cataluña repoblarla con italianos y franceses del sur. También serán. Y habrá textos en que se rían. Cuando Perpiñán fue conquistada por los franceses, en Barcelona pues hubo fiestas y jolgorios y saraos, ¿no? Pero, ¡oh, hemos ganado!, ¿no? Sin embargo, los franceses, las autoridades francesas en sus textos se reían, dicen, lo celebran cuando es victoria francesa, no catalana. Claro, aunque hubo catalanes que se dieron cuenta y escribieron, Cataluña llorará lágrimas de sangre lo que celebra ahora con gritos de alegría. Y tanto, y tanto. Hemos ganado, ¿eh? Ustedes no han ganado nada. Richelieu había escrito, cuando se rinda Perpiñán y se ocupe Salses, se limpiará todo el Rosellón y no se dejará español alguno. Lo que es conquistado por la espada no puede ser devuelto. Y dice de los catalanes no prestaron gran servicio y fueron cobardes y traidores. Y recomiendo un gobernador militar, de allí de Rosellón, que tenga un espíritu flemático y frío, fijaros bien, y que sea capaz de aguantar esa superioridad aparente que muestran los catalanes. Esa pretendida superioridad, pero era vana, era superficial. Que sepa aguantarla, pero después bajo cuerda. Y asegura, me atrevo a afirmar que antes de 2 años habrán cambiado de parecer aquellas personas que han entregado Cataluña al rey. Los que las entregaron no cambiaron, pero la población sí cambió. Por eso, claro, era lo normal. Efectivamente, los catalanes se dividieron en 2 bandos. Hay que destacar, hay cosas muy curiosas. Cuando llegaban los virreyes franceses y la administración, ¿qué lengua creen ustedes que utilizaban? El español, porque no sabían catalán unos y los otros no sabían francés. Luego tenía, claro, pues es como cuando se reúnen los nacionalistas vascos y catalanes, pues tendrán que hablar en la lengua del imperio. Pues bien. Y además siempre se especifica que se fije y se lleve a rajatabla que de Francia vengan personas que entiendan perfectamente el vocabulario y la escritura del español. O sea, que ¿eso es algo? Sí, no me lo invento. Que comprendan y hablen muy bien la lengua española, entre comillados. Se daban grandes deserciones de soldados catalanes y se criticaban, se negaban a ir a luchar al frente de Lérida y se mostraban muy prestos a fiestas y saraos en Barcelona y no a combatir. El batallón catalán, que en teoría tenía que tener 6.000 miembros, no pasó nunca de 300 y no salía de Barcelona acá, para desfiles de fiestecitas y tal. Hubo unas amplias protestas en Cataluña por no pagar los alojamientos a los soldados. El clero era contrario a Francia. En el año 44 las protestas contra Francia serán calcadas a las que en el año 39-40 hubo contra España. El virrey se quejaba y dirá, muchos que eran tenidos por franceses, eran serpientes de la patria. El batallón catalán se disolvió y nunca pudo llegar a reconstituirse. Los franceses muestran una admiración por los españoles y dirán, los españoles se distinguían por su austeridad y paciencia para soportar todas las molestias de un sitio por hambre. Escribiera un general francés, decían, en los sitios se aguantaba el hambre con estoicismo. Desde un principio los franceses adulterarán las constituciones catalanes, se excluían de los censos a los partidarios de España, se les confiscaban los bienes y se repartían entre los profranceses. Hubo numerosísimas detenciones. En 1652 habrá 700 exiliados profranceses. Se manda clero francés para Cataluña y Barcelona tendrá un obispo francés, porque
los clérigos no colaboraban. El virrey escribirá en 1645 la vergüenza que representaba que el batallón catalán solamente hubiera 300 soldados, como si en la guerra entre Francia y España los catalanes debieran limitarse a ser simples espectadores, añadiendo: ni el dinero ofrecido ni las demandas han sido capaces de animar a los catalanes para tomar las armas contra los enemigos. Ellos creen que han cumplido con su deber facilitándonos el territorio para hacer la guerra a los españoles, a los cuales no quieren reconocer por sus señores. Están muy satisfechos de ver que nos dejemos matar por ellos y poder disfrutar del fruto de nuestras victorias que le consiguen las armas del rey. En Barcelona no hubo nunca alojamientos, por eso estaban ellos tan galletes y tan... vivían tan bien, en definitiva, ¿no? Vivían... Y en el resto los soldados vivían como en Alemania, pues vivían del saqueo, de lo que podían. En 1647 se dará una extrema violencia contra los franceses y se pegaban pasquines en la Catedral de Barcelona que decía: «¡Viva España y muera Francia!». Fíjense ustedes, cómo se tenían que ver los pobres, ¿verdad? En 1648 el virrey despreciaba a los catalanes y de una forma decía de que me han presentado una lista de 500 personas de nobles y otras clases sociales enemigos del rey y del Estado. Después de detener secretamente lo que sea posible, serán publicados bandos en los que prometo entregar 500 escudos y la gracia de liberación de 2 criminales a los que me presenten una de estas personas en vida, y 250 a los que la entreguen muerta. En cuanto a los sacerdotes, como no se puede obrar con el mismo rigor en este país, porque estaban los acuerdos con el Vaticano, me limitaré a dar 250 escudos a los que los entreguen vivos. Imagine usted el arrojo con que los catalanes, que ordinariamente matan a un hombre por 2 escudos, cómo se lanzarán a tal acción dada la retribución indicada. Escalofriante, ¿verdad? Con el desprecio que los trata. Escalofriante. En 1649 los españoles lo pagaban todo con orden, claro, éramos muy buenos, porque claro, no queríamos que se rebelasen contra nosotros, ¿no? Ahora ya pagábamos, era lógico. Los franceses también, el primer año que entraron en Cataluña, pagaron. Nosotros en el 49, pues ya que estamos ya concentrando los 2 ejércitos de Lérida y Tarragona para subir al norte y conquistar Barcelona, lo pagábamos todo y en orden, por lo tanto la población no tenía queja. Pero ustedes se dan cuenta, ¿no?, de lo que son los problemas. Se dio una deserción general de los profranceses y un fuerte caos. A partir de 1649 el caos era total. No hay fuentes primarias para saber lo que pasa. Los archivos se los llevaron al Rosellón, toda esta violencia, porque teóricamente seguían existiendo la justicia, la diputación, los jueces, pero todo esto desapareció. En 1650 había hambre, peste y guerra en Barcelona, imagínense, ¿no? Se daban procesiones de 500 jóvenes vestidas de blanco, rogando y tal, un infierno. Se intentó alistar para purgar la ciudad de gente de mala vida y vagabundos con los que se podría organizar algunas tropas para luchar contra España. Hombre, la gente, ya hemos dicho antes los sistemas de reclutamiento, ¿no? Pero los sistemas de reclutamiento son entre col y con lechuga, ¿verdad? Si tú tenías unos tipos normales y metías a unos piratas vagabundos, vale, pero si todo era el rejú y todo era de ahí, no salía nada, ¿no? Por lo tanto, los que proponían esto locos, ¿no? Pero en la desesperación lo proponían. Purgar la ciudad de gente de mala vida y vagabundos con los que se podría organizar algunas tropas, siempre ganando. Claro, pero delirio y fantasía. Por contra, en el resto de Cataluña se alistarán numerosas levas para España. España pagaba y eran partidarios de España y se apuntaban.
El ejército francés en el año 1648 tenía ya las 2/3 partes dispersadas, porque no cobraban, llevaban año y medio sin cobrar. Había una fuerte represión francesa. Nadie quería ser virrey en Cataluña de Francia, porque además en Francia se daba la guerra de la Fronda, que era una guerra civil, de parte de la nobleza, sector de la nobleza contra el rey. En el Rosellón se dio un expolio total por españoles. En 1651 el cardenal Mazarino fue despedido y en Cataluña la peste lo rompió todo, desestructuró la sociedad. La peste crea un caos, ¿no es así? Los hijos no cuidan a los padres, o los padres a los hijos, los sacerdotes no dan las comuniones, los médicos se niegan a tratar a los enfermos. La peste lo rompe todo. Sin gobierno, con hambre, soldados y paisanos lucharán por el poco trigo que había, ¿no es así? Barcelona se despobló en sus 3/4 partes y además estaba bloqueada por la flota española, que venía de Nápoles y Sicilia y la que subía de Valencia. Los franceses desertan. En 1652 el ejército español tenía 15.000 infantes y 7.000 soldados de caballería. Don Juan de Austria, que era el jefe, que era hijo de Felipe IV, recomendó a su padre que nada de blandura. Nada de blandura. Le dijo, este suceso, lo que había pasado en la conquista, califica el bien sentir de que en la condición de estos naturales no es fácil de conseguirse nada por medios demasiado blandos, y que para establecer este gobierno en crédito y reputación es necesario mantener estas fuerzas nerviosas y asistidas, como diversas veces he representado. Nerviosas y asistidas significaba obligándoles a pagar y, en definitiva, controlándolos. O sea, nada de blanduras, le dice el hijo al padre. En Tarrasa, de tragedias de esta lucha, en Tarrasa se dio una fuerte lucha entre partidarios de España y de Francia. Ganaron los franceses y ahorcaron a 36 y torturaron a más de 300 con fuego. El final de las guerras, esta tenía una componente de guerra civil, pues era una violencia tremenda. En el Montseny se dio una rebelión y 12 de los principales que se rebelaron contra los franceses fueron ahorcados. Por parte nuestra, en Blanes, se resistieron a los españoles y condenamos a 300 a galeras, ¿no es así? En Puigcerdà los franceses cometieron torturas espantosas. Por cierto, los jefes de Barcelona, pro-franceses, huyeron en barca. No había alcantarillas en aquella época, como en octubre del 34, en barca. Las torturas que cometieron los franceses en Puigcerdà están aquí, pero fueron espantosas. Le aplicaban con fuego a los pies y hubo un hombre que no confesó, pero luego se le quedaron los pies ya quemados para siempre, ¿no? Los huesos, pero unas barbaridades. En la valoración final podemos decir que fueron incautados en el periodo las 3/4 partes de los inmuebles. Hubo un gran traspase de propiedad. A los proespañoles se les despojó para darlo a los profranceses. Y las ciudades quedaron con 1/3 de habitantes de antes de la guerra. Imagínense ustedes lo que fue la guerra en Cataluña. No fue como en Alemania, pero 3/4 partes, ¿no? Hubo en los enfrentamientos crueldades. En la conquista de Cambrils por parte de las tropas del Marqués de los Vélez al inicio de la guerra en 1641, pues los españoles mataron a 160 prisioneros. Hubo una confusión y los mataron. Y en Barcelona, un fuerte ya rendido de los franceses y los catalanes, una vez rendido, hicieron explotar, no se sabe quién, una mina y mató a soldados españoles. Y los españoles hicieron una venganza, mataron a 300.
Los franceses le echaron la culpa a los catalanes a los franceses, no se supo bien, pero vamos. La división geográfica política en Cataluña en 1640-1652, ya hemos dicho, Tarragona española, Gerona francesa y Lérida y Barcelona dividida. En 1641, un noble español tenía una opinión, que dijo él en su momento. Creo que la materia de paz no debe ser nunca alejada, porque el tratado de paz con los catalanes será posible, ya que con el tiempo habrá entre los catalanes y los franceses una fuerte lucha. Y aunque este primer año, por los buenos sucesos que ha tenido la provincia y como príncipe nuevo francés, no dejarán los franceses de ser bien recibidos y portarse bien, con el tiempo se portarán lo mismo que en Sicilia y Nápoles, mal, y en todas las provincias que han poseído fuera de su reino. Y los sucesos de la guerra y por la poca constancia de los franceses podría hacer mudar de resolución a esta provincia. En esta y cualquier otra ocasión me tendrá siempre prontísimo. El conde de Nochera decía que por lo tanto nada de mano dura. Llevó razón, ¿no es así? El tiempo le dio razón, porque los catalanes terminaron basculando a España. Habían traicionado primero a España y luego terminaron traicionando a Francia. A ver, pero vamos, se encontraron. Bueno, podemos, como reflexión, la imposibilidad geopolítica de la independencia de Cataluña por su falta de densidad geopolítica, ¿no? Se va a dar a partir de 1622, cuando se independiza de los condados catalanes de la corona francesa, pues caen bajo la protección de la corona de Aragón. Después, en 1462, 1472, en la Guerra Civil, no logran cuajar un rey con cara y ojos que se quiera hacer cargo de ellos. Nadie quería ser rey en Cataluña porque Cataluña no era una tierra segura, pues ningún poder político pensaba que podía eso estabilizarse. En 1640-59, pues hemos visto la tragedia, ¿no? El drama. En 1714, pues lo mismo. No hubo. Se rebelaron contra el rey que habían jurado fidelidad en 1705, pero a pesar del poder inglés, nada, tuvieron que rendirse. Y como las negociaciones con los turcos no llegaron a buen término, y Turquía no se pudo hacer, qué tontería, los turcos hacerse, vamos, como si eso lo hubieran dejado los demás países. Pues pasa lo mismo que ahora, una Cataluña independiente, ¿quién se va a hacer cargo de ella? Lo de Putin es broma, nosotros le metemos el dedo a Putin por Crimea y él no lo mete a nosotros con Cataluña, pero Rusia es, ¿qué coño tiene que ver con Cataluña? Nada de nada. Entonces, claro, ¿quién puede hacerse cargo de una Cataluña independiente? Porque algún tipo de protección necesitará, porque la geopolítica no admite lugares vacíos, tiene poder. Que entonces, esta es una muestra, en esta hemos dicho, volvamos al título inicial, separación de Cataluña y anexión por Francia, anatomía de una traición, es un ejemplo. Aquí es donde más cerca estuvieron, ¿no es así? Estuvieron pues 19 años. De hecho, desde 1652 ya la guerra acaba, pero es porque se cuenta hasta el final, porque ya el Rosellón está ocupado y nunca jamás lo recuperamos, ¿no? Pero lo que era la Cataluña actual ya estaba recuperada en 1652. ¿Entiendan lo que les quiero decir? Ahí ya estaba. Bueno, pues hemos acabado. Preguntas las que quieran. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Sí, veo que hay ahí Julio. Dígame. Que le van a pasar el...
Se oye bien, ¿verdad? Sí. Ahora mejor. Ahora mejor. Mire, yo le quería consultar una cosa, que era la siguiente. Anteriormente a 1640, en que se produjo la declaración de independencia o la sublevación o la revolución, llámese como se quiera, ¿no? Parece ser que todo empezó porque el conde duque de Olivares, quizá debido a eso que decía usted de la unión de armas, pues pidió a Cataluña o bien dinero, o sea, impuestos, aumento de impuestos, o bien soldados. Y entonces, o las dos cosas, quizá. Las dos cosas. Y entonces parece ser que los fueros de Cataluña, para convocar unas cortes que decidieran si aportaban o no aportaban esas peticiones, esos fueros de Cataluña obligaban al rey de España a estar presente. Aparentemente, a lo mejor yo estoy equivocado, pero parece ser que era así, le obligaba a estar en persona en Cataluña. Y entonces ahí sucedió que durante un largo tiempo Felipe IV tuvo que estar allí en Cataluña, y entonces los diputados catalanes pues le iban haciendo artimañas para retrasar y para, ¿cómo diríamos? No sé cómo se llamaría eso, arcabucerismo parlamentario, algo así, no sé cómo llamarlo. Filibusterismo. Filibusterismo, esa es la palabra. Y bueno, pues eso no sé, siempre me ha llamado mucho la atención. No he sabido nunca exactamente, pero vamos, que me ha llamado la atención el tema ese. Si usted lo puede usted aclarar lo ha un poquito. dicho, usted lo ha dicho muy bien, filibusterismo. Sí. Se acogían, Bueno, pues yo ya he terminado la pregunta. se acogían a las normas escritas de sus constituciones para, por problemas de puro formalismo, no pagar un duro. Se tiraron 19 años que no pagaban. Y ellos sabían que venga el rey no podía estar todo el día en Cataluña, no podía. O sea que entonces no hubo un claro boicot, hasta que ya, por supuesto, se quitaron la careta. O sea que fue una... Pues fue un poco lo que hemos visto hoy, avui paciencia, demà independencia, ¿no es así? Hoy paciencia, mañana independencia, lo que comenzó, lo que vimos a partir de los años 80. Pues aquí sucedió exactamente igual. Y era una situación inviable que hasta entonces, hasta 1635, se va bandeando. Se va bandeando porque España tiene que combatir en la guerra de los 30 años, pero a sus enemigos los va develando. Porque es mentira que nosotros, después de la batalla de Rocroi, ya nuestros ejércitos, nuestros tercios, allí pues perdimos 6.000 hombres, pero los tercios eran mucho más, y los tercios siguieron ganando batallas. A los franceses, además. Eso son cosas de Pérez Reverte y cosas de esas, de espadachines semi-ilustrados para escribir novelitas. Entonces, el problema viene... Rocroi fue en 1632, no es así, El problema viene cuando Francia ya le declara abiertamente la guerra a España, y la guerra se va a hacer en el País Vasco y en Cataluña. Entonces ya hay que pagar, y sobre todo que hay que meter un ejército español en Cataluña para que defienda al Rosellón, ¿entienden, no? Y que entonces ahí viene, ya no era tema de juego de las cortes, de que aquí tal, que tiene que estar, pues no, tal cual, fuero o desafuero, no, ya era cuestión de vida o muerte. El conde duque decía que era de necesidad mayor, que un país tiene que defenderse, como sea, que no hay razón superior a la defensa, ya que sin defensa deja de existir el país, decía el pobre hombre. Decía que no puede ser, que no me vengáis con las constituciones porque yo tengo que defender a España. Pero ellos, claro, no querían. Ellos tenían la ilusión de que no, estaban en este mundo para vivir cómodamente, gozando las ventajas y las protecciones de unos o de otros, pero que serían otros. El francés ya lo dice, ya lo he leído, cuando dice, quieren que luchemos por ellos, pero ellos no. Ellos no querían luchar fuera de Cataluña, pero que otros ejércitos tampoco luchasen dentro de Cataluña, sino que, porque Cataluña, Francia no va a atacar a Cataluña, joder, no, atacaron no. Os va a poner de rodillas, que es peor. Pero bueno, sí, lleva usted razón. Eso pasó.
¿Qué más? Buenas tardes. Buenas tardes. Se decía en tiempos cercanos, con el lío este que tenemos siempre, que Felipe IV, en vez de ir a reconquistar Cataluña, por decir algo, que por qué no se lanzó contra los portugueses para reconquistar Portugal, que era más importante al final que Cataluña. Entonces había gente que decía esas cosas, pero la historia es la historia. Yo no sé por qué razón él fue a los dos sitios, por lo que veo, pero al final se quedó con Cataluña, que siguió, pero los otros se marcharon. Lo que pasa es que Portugal era importantísimo por lo que llevaba detrás, porque no era Portugal solo, sino todas las colonias que estaban pegadas a lo nuestro y otras más separadas, en fin. No sé si hubo algún intento de forzar las cosas contra Portugal, a pesar de que estaban los ingleses y los franceses contra nosotros. Mucho. Hubo luchas desde 1640 hasta 1660. Muchas luchas, pero nos derrotaban. Nos derrotaban porque nosotros teníamos luchas en muchos espacios europeos y en muchos espacios americanos, y obviamente no concentramos toda nuestra potencia contra Portugal. El caso de Portugal y de Cataluña es totalmente distinto, porque Portugal se unió a España en 1580, cuando Felipe II hereda la corona. No, ya está, le tocaba por familia, porque muere el rey Enrique en Alcazalquivir, que estaba un rey muy loco, el rey portugués, que quería conquistar Alcazalquivir, vamos, mira que se lo dijo Felipe II, y mira que se lo dijo su capitán de espionaje de Estado Mayor, Francisco Aldana, que estuvo jugándose la vida de espía por la costa atlántica del actual Marruecos, le dijo que ahí no se puede estar, pero él se empeñó y murió. Las arenas de Alcazarquivir se lo tragaron, pero entonces, claro, pues su tío heredó la corona, no tuvo más. Y a los portugueses les fue muy bien con la Unión Española, porque pagábamos nosotros, Castilla pagaba las flotas y pagaba sus fortalezas. Y les echábamos a los brasileños de 1611, 1622, las derrotas, porque ellos no tenían fuerza para defenderse de los holandeses. Pero esto, que es así, no empece, no es óbice, para saber que los portugueses llevaban desde el 880, cito de memoria, independizados del proceso político de la Edad Media que terminaría generando España, ¿no es así? Que ellos se habían desgajado y habían quedado ahí al margen del reino de León y tal, y habían ido por su cuenta. Y nosotros sí, habíamos intentado, los reyes, y tuvimos derrotas, Aljubarrota, ¿no? Batalla, le llaman ellos, esa población que tienen ellos, bien. Y que entonces, pues los portugueses, Portugal, a trancas y barrancas, además, logró su independencia, y además logró la gesta de los descubrimientos. Es que Portugal es mucho Portugal. Portugal, y en esto también me extiendo ahora a los gallegos, es una lengua, el galaico-portugués, ¿no? Para mí es la misma lengua, aunque con diferencia, porque claro, un brasileño no se entiende muy bien con un portugués, se entiende, pero no se entiende como nosotros con un mexicano, ¿verdad? Que es lo mismo. Una vez que nos acostumbremos al pinche, pues no, lo demás, sin pinche, lo demás, todo como usted quiera, que lo entiendo, pero bien. Pero claro, crearon un imperio y crearon una lengua, ¿no? En este sentido es cuando se dicen, coño, es que los niños estudian en Galicia gallego. Pero es que con el gallego no solo van a Portugal, es que van a las colonias lusas, colonias en África, y van a Brasil, ¿no es eso? Es un idioma que sirve, ¿o no? Claro, hombre, hay que ver el mundo desde arriba, ¿eh? No hay que encasillarse en los pequeños odios, los pequeños rencores, hay que ver el mundo desde arriba y saber cada uno las piernas que tiene.
Entonces, bueno, pues el caso de Portugal tenía ahí una historia, pero el caso de Cataluña no. Cataluña se fue acercando por su propia voluntad. Cataluña se acercó a Aragón, aceptó un rey aragonés por su propia voluntad y aceptó luego entrar un rey castellano, el Tratado de Caspe, por su propia voluntad, con los acuerdos de los reinos que constituían el Reino de Aragón. Y después su rey entró en tratos con Castilla a través de una alianza matrimonial, ¿no es eso? Y que la Guardia venía de... Es que Cataluña nadie la forzó. Castilla no fue a hacer guerra de conquista a los catalanes. Obviamente lo frenó un poco, pero no a los catalanes, a la corona de Aragón, en el reino de Murcia, de cara a la conquista hacia abajo. Les dije, cuidado, que aquí para abajo, pues esto es, a Cartagena llegaba a Castilla, ¿no es eso? No llegaba a Aragón. Ahí, pero no era Cataluña, era... es que era el rey Jaime, bueno, pero era su suegro el que lo hacía, el rey de Castilla el que lo hacía aquello. Son cosas distintas. No sé si he contestado y he matizado. Estos son temas... Hay otra cosa que es más atrás, que cuando el Papa aquel, que era Jorge, Sí, valenciano. la división del mundo, ahí hubo unas cosas medio tramposas. ¡Buah! Porque, claro, estamos hablando del meridiano, resulta que de aquí para allá, de acá para allí, pero Brasil, por ejemplo, quedó ahí en medio Sí. y nos colgó, porque todo lo demás es hispano. Pero la trampa estaba a nuestro favor, porque en la época que se hace la bula esta de la división del mundo, que después se vuelve a redefinir unos años más tarde, la riqueza no estaba en América, la riqueza estaba en Extremo Oriente. Y obviamente, cuando uno está así sobre el mundo, que sí hacen los geógrafos del Vaticano y de la Escuela de Salamanca y los de Lisboa, que eran los mejores del mundo, estaban moviendo así sobre un compás, lo que aquí avanzabas, aquí por la otra parte, por la antípoda retrocedías, ¿no es así? Y aunque nosotros pareció que le cedíamos una parte a Brasil que no le tocaba a Portugal, pero nosotros le estábamos comiendo en Extremo Oriente una parte que es donde estaban las especies y es lo que nos interesaba a nosotros para llegar allí y sacar la sustancia. No sé si me explico. Sí. En cambio, Brasil duró mucho. Sí. Cambia Cambia la historia. Y tienes Argentina y tienes los Paraguay y Uruguay Total. pegados, que resulta que Brasil es gigante, aunque tenga una parte que es Amazonas que, en fin, Sí. no es, pero Brasil ha crecido de forma desorbitada. Sí. Y nosotros ahí, pues, hemos perdido pues, Sí. la influencia que tenemos entre todos los países, Sí. pero Brasil, el tema está gordo. Sabiendo la historia, nosotros hubiésemos dejado las Molucas, las Islas Molucas, allá se las apañe, y puestos a las malas hasta las Filipinas, allá se las apañe, y las ideas locas de conquistar la China y el Zipango y tal, y nos hubiésemos centrado en América para tal, pero eso son locuras. En aquella época el mundo era redondo, pero miraba más a Oriente por las especias, por la riqueza. Y no solo mirábamos nosotros, miraban nuestros enemigos, miraban los holandeses, que eran los piratas y los comerciantes mejores del mundo. Y entonces, claro, pero bueno, no hay que preocuparse con Brasil, hombre, si en Brasil todo el mundo sabe español. Es más, aprenden español porque es la forma de hegemonizar y homogenizar la América hispana, porque así pueden dominar y pueden tener, aprendiendo español. Ellos no... eso ya pasó, la época aquella, que iba a decir, español de España, bien, español de allí. Ya. El mundo ha cambiado mucho. Bueno, vamos a ver. Tenía varias cuestiones, pero yo creo que como es un poco tarde, lo primero es felicitarle porque Gracias. nos ha señalado una realidad que
digamos, subyacente, porque toda la historia está ahí para quien la lee, para quien la busca y eso, y que a mí me parece que tiene mucho sentido reflexionar sobre ello gracias a sus conocimientos, porque a mí me parece que nos da muchos datos para una reflexión presente, ya que la realidad en que nos encontramos es una realidad así conflictual, muy conflictiva, con esa parte tan íntima, tan personal, tan directa y tan española que es Cataluña, pienso yo. Pero yo quisiera, digamos, porque me ha parecido una cosa muy interesante el concepto este que ha dado usted de densidad geopolítica. Si pudiera precisarlo un poquitito más, porque me parece un concepto realmente interesante. Cataluña no tiene densidad geopolítica. Exactamente, vamos... ¿por qué? Mire usted, este concepto se puede complementar. El concepto en sí tiene una serie de elementos claves, que es geoeconomía, geografía y vecinos. Vecinos, la geopolítica, los vecinos, no te los puedes inventar. Naces, ahí te mueres. Y lo que son fronteras calientes y fronteras frías. Nosotros ahora, en teoría, tenemos fronteras frías con Francia, ¿no? Los Pirineos, pero no ha sido siempre así. Y sabe Dios lo que puede llegar a ser. El futuro no está escrito para nadie, y más para países como el nuestro, que pueden entrar en un proceso de transformarse en un Estado fallido, ¿no es así? Y más. No es el caso de Francia, que por mucha revolución islámica que tiene, y la tendrá, pero no la va a destrozar. Entonces, pero nosotros sí nos podemos encontrar. Entonces, por densidad geopolítica entiendo ese concepto que cuando se estudia la historia de España y de la península ibérica se va llegando a través de la evolución y el estudio atento de los reinos medievales. La Reconquista tuvo una geopolítica y la tenía de cara a los poderes islámicos, cuando eran potentes, cómo avanzaban sobre las zonas cristianas y los transformaban en parias, en vasallos, a los reyes cristianos de las... Pues claro, cuando pensamos en esto, los reyes católicos, bien, vale, pero anda que no hubo nada hasta llegar ahí, ¿no? Cuando los reinos de Castilla, León, oye, que en las Navas de Tolosa no estuvo el rey de León, que estuvo en la comarca de Babia, que de ahí viene de que estás en Babia, muchacho, o sea, que de ahí viene lo de estar en Babia. No estuvo el rey de León, ¿por qué? Pues porque le tenía más miedo al rey de Castilla, al navarro y al castellano, que a los moros. Por eso no estuvo. Entonces, esa geopolítica que ejercían los musulmanes, los reinos musulmanes, cuando estaban potentes sobre los cristianos, lo ejercían los reinos cristianos sobre los musulmanes, y así lo fuimos dividiendo, hasta que al final pues, los terminamos eliminando. Pues eso pasa también dentro del campo cristiano. Dentro del campo cristiano habrá una geopolítica triangular de intereses entre los cristianos y con los árabes, a veces aliados, a veces enemigos, y en el caso de Cataluña es obvio que no tiene más remedio que ir basculando hacia la atracción que le viene del centro de la península. Primero Aragón y después con Castilla, porque no tiene la expansión, digamos, marítima y comercial, la ejerce con la corona de Aragón. Pero todavía, cuando los turcos se enfrentan con los bizantinos y cuando sale el imperio bizantino, Timurlán, Tamerlán, que viene por atrás de la estepa de Samarcanda y los derrota en la batalla de Ankara, es Castilla quien manda a Gonzalo Ruiz de Clavijo como embajador a Samarcanda para proponer una alianza. No es la corona de Aragón, no sé si me explico. Y cuando vuelve, es cierto que lo están esperando algunas naves de la corona de Aragón para recogerlo en el norte, la actual Fenicia,
y después son naves de la Corona de Castilla. ¿Por qué? Pues porque la proyección marítima imperial de futuro arranca del corazón de la península de Castilla. No sé si me explico, porque está Cartagena, que es la base de proyección. A todas estas cosas, que es geografía, economía, política y sobre todo historia, me refiero con densidad geopolítica. No sé si he contestado. Sí, sí. No, son temas. Muy brevemente, en primer lugar, hombre, agradecer la ponencia, que ha estado realmente bien. Muchas gracias, don Pedro. Agradecer la reaparición también, indudablemente, que es siempre una buena señal, ¿no? Tener buenas ponencias. Y una cuestión muy breve. Por lecturas recientes he visto yo un asunto que quizás podría ayudar a comprender también el contexto general. Si nos fijamos, no hay una revuelta en Cataluña y una en Portugal. Hay unas cuantas revueltas en Europa al mismo tiempo, y todas probablemente con un cierto carácter u origen fiscal, ¿no? Todas. La Revolución Inglesa empieza en 1640, ¿verdad? Año en el que está el tema de Cataluña y Portugal. En el 46 empieza la rebelión de Nápoles y Sicilia, siempre olvidada. Es una de estas cosas que siempre llama la atención, incluso quienes la conocemos se nos olvida, ¿no? El mencionarla. Está ya la Fronda en Francia también, bueno, podríamos seguir, ¿no? Y todas ellas tienen una misma raíz, aparte de las peculiaridades que tengan y que se han expresado, que a mí me llama mucho la atención. Vamos, concretamente me viene de lecturas de Bertrand de Jouvenel, que estudia ese tema de las revueltas fiscales en Europa en el siglo XVII. El siglo maldito que dejó de llover y se rompieron, el siglo maldito, el Parker lo tiene ahí, malas cosechas, pero no significa... Él apunta esa causa sin duda, pero apunta otra y el que le da más importancia. Sí. Probablemente la guerra de los 30 años es la Primera Guerra Mundial, en términos reales, ¿no? Luego ya se contará lucha por la hegemonía sobre mundial. Fondo de malas cosechas. Y realmente el esfuerzo fiscal que se pidió a las poblaciones determinó rebeliones en muchos sitios a la vez. Oye, nosotros somos un Estado que encendemos hacia ser un Estado fallido, pero aumentan o disminuyen los impuestos. Aumentan. O sea, los Estados en época de crisis aumentan la capacidad fiscal, porque las élites, la administración necesita más dinero. Sin embargo, la base productiva impositiva es cada vez menos. Por lo tanto, claro, aquí en esta época era la agricultura y el comercio. Y la agricultura era la pequeña edad del hielo, el cambio climático, ese que está siempre, siempre está. Y en esa época no lo había creado ni Franco, ni los Seat, ni los Lamborghini, yo qué sé. Es que lo que decíamos ayer en el Ateneo con la conferencia, es que la historia es muy facha, Pedro. Eso que me dijeron a mí, ¿de qué vas a hablar y tal? Pues sobre Napoleón, la guerra y tal. Facha, los Napoleones. Digo, es que la historia es muy facha. Le digo yo a un antiguo alumno mío y otro. Digo, es que la historia es muy facha, porque es muy cruda, muy real. No tiene pocas posibilidades de escape. La única escape es la melancolía. Pero vamos, bueno, pues no sé si he contestado, Pedro. Bueno, más o menos. Pero vamos, matizado. Yo creo que a vosotros, a los Pedros, se os podía dejar, y os encontrábamos mañana hablando todavía del tema de la historia. ¿A que sí? Sí. Bueno, seguro que sí. Quiero decir una cosa, además de dar las gracias a Pedro Antonio Eras por esta magnífica conferencia, a todos ustedes por estar hoy aquí. Quiero decir que todas estas conferencias se graban y es posible que alguno quiera volver a verla. Entonces, dentro de 10 o 15 días, ¿no, Julio? Entran en la página web del centro y estará ya colgada y la pueden volver a repetir. Por favor, mandármela porque yo no sé entrar. Entonces, sí. Bueno, anuncio que estoy preparando otra que es sobre la guerra de sucesión. Cuando muere Carlos II sin herederos y hay otra guerra europea,
sobre quién ha de ser el rey de España. Cuando hay un cambio de monarquía, los Austrias han fenecido y se instauran los Borbones, la guerra esa. Eso afectará a Cataluña, lo que terminará siendo la crisis de 1714, ¿no? El 11 de septiembre, la conquista y tal. Pues sobre ese tema, porque es un tema también en el cual los nacionalismos han echado mucho humo a los ojos. Bueno, transforman la guerra de sucesión en guerra de secesión, que no fue así, porque Casanova, que fue tal, era un hombre que hablaba por la libertad de España. Los austriacistas, pues hablaban. En fin, estoy preparando una de esas para también condensarla en una hora. Que bueno, pues ya... Sí, ya la estás preparando, la tienes ya preparada. Hombre, yo cuando digo, yo para esto soy un poco napoleónico. Cuando su cuñado le dijo, pero ¿cómo puedes haber hecho eso? Haber sido tan sinvergüenza de haberle hecho eso al reino de España, de haberle quedado a España sin reino para poner y tal, ¿y por qué no me lo habías dicho? Dice, las cosas tienen que estar hechas para reconocer que has pensado en ellas. Eso me gustó a mí mucho. Cuando yo hace 15 años lo estudié por primera vez y me gustó mucho. Entonces, bueno. Bueno, que te esperamos dentro de un mes o así. ¡No! Ah, más. Lo más pronto en el otoño. Ah, bueno, vale. Como otoño o diciembre, para comerme, cenar con vosotros aquí. Muy bien. Aquí la cena esa previa de Navidad, hombre. Bueno, me vengo a Madrid y ceno con vosotros. Muy bien. Pero vamos, no. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Pedro Antonio.